Buenas noches a todos mis hermanos. Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre veo a tus papis que se conectan. Qué gran bendición eso. María Rosas, buenas noches. Janet, buenas noches. Marina, ¿cómo estás? Aquí por Facebook. Manuel y Pati, ¿qué tal? Lolita y Manuel, qué gusto saludarlos. Buenas noches. Berta, Carlucero, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Pati y Lalito? A toda la familia García. Toda la familia García, que son numerosos. Ya se conectó mi esposa también. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. Benca, ¿qué tal? Buenas noches. Citlali, Quique y los Quiques, buenas noches. Lolita y Manuel, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Bien? La doctora Leonor. Leo, ¿cómo estás? Linda, buenas noches. Ángeles, qué gusto saludarte. Pati Arriola. Bueno, pues vamos orando, mis hermanos, porque ya son casi las 8:15. Vamos orando. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, tú eres el Dios de todo consuelo. Eres el Dios de toda consolación, Señor, y te damos gracias, Señor, por habernos comprado con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por haberte hecho hombre, Señor, y haber venido a ser hombre, Señor. Te despojaste de tu deidad, Padre, para podernos enseñar el camino, para poder llegar a ti, Padre, y podernos perfeccionar. Gracias a la obra maravillosa que hiciste en esa cruz, mi Señor Jesucristo, llevando la cautividad delante de todo nuestro Padre, Señor, para que ya no fuéramos esclavos, sino hijos de Dios, Señor. Gracias, Padre, más a todos los que creen, Señor, a todos los que caminamos en fe, tú nos has dado de la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Roselda Zazueta, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos, ¿sí? Bueno, mis hermanos, hay un tema que llama la atención, que es la ira de Dios, ¿no? Y por otro lado, Dios dice que nos quitemos la ira, ¿no? Entonces, es un tema así como decir, a ver, entonces Dios sí puede tener ira y nosotros no podemos tener ira. O sea, Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Beatriz Morales, Katy, ¿cómo estás? Buenas noches. Es un tema así de, de que nos menciona mucho el Señor. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios va a venir cuando el ángel va a vertir las copas con todas las oraciones de los santos, y va a venir el día de la gran ira de Dios, nos dice en Apocalipsis, ¿sí? ¿Qué tal, Juanita? ¿Cómo estamos? Octavio, buenas noches, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿qué es la ira, mis hermanos? Bueno, pues la explicación que da un diccionario es un gran enojo que lleva a la violencia, ¿no? Es decir, una cosa es el enojo y otra cosa es la ira, ¿no? Entonces, quiere decir que la primera etapa es un enojo y ese enojo puede llevarte a la ira, ¿no? Pero Dios la tiene, o sea, no podemos negar que, Maestra Zambrano, ¿cómo estamos? Buenas noches. No puedo negar que la Biblia nos habla en el mismo Apocalipsis que la ira de Dios va a venir sobre toda esta
sobre toda la tierra. Mira, déjame ver si lo encuentro ahorita. Vamos aquí al libro de Apocalipsis 9, si no me equivoco, es donde es en Apocalipsis. Dice, cuando viene las copas de la ira, se llama inclusive, ¿sí? ¿Sí? Dice Apocalipsis 15:1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, ¿sí? Donde en estas 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, es decir, como que consumado es, o sea, aquí se concluye la ira de Dios que se revela desde el cielo, porque aquí se completa cuando tú ves en el libro de Romanos, dice en Romanos 1, ¿sí? Dice, déjame aquí buscarlo también. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿no? Es decir, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, todo lo que no venga conforme al amor, a la benignidad, porque eso significa impiedad. O sea, Dios pide que seamos piadosos, que ayudemos a los pobres, que seamos amorosos, que seamos benignos. Eso es piedad. Impiedad es lo contrario, es contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo, y entonces aquí lo estamos viendo en Apocalipsis, cómo estaban los 7 ángeles que tenían las 7 copas de la ira de Dios consumada, es decir, y entonces vemos ahí cómo se empieza a vertir la ira de Dios y vienen unas tremendas cosas aquí que generan muchísima violencia, ¿no? Entonces, la ira de Dios es un gran, la ira es un gran enojo que lleva a la violencia, ¿no? Así es que la pregunta que podíamos hacer, ¿quién puede tener ira? Pues el hombre tiene ira, ¿sí? Y Dios tiene ira, porque no podemos negar que dice la ira de Dios, ¿no? Entonces el hombre tiene ira, ¿sí? Y Dios, ¿sí? Y yo no sé si los animales tengan ira, pero pues quizás sí, los ves que se dan unos agarrones tremendos, ¿no? ¿Sí? Y en esa ira un animal mata a otro, ¿no? Entonces, Dios tiene ira, es decir, su ira viene, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que el Señor es tardo para la ira, es tardo para la ira. Mira, números 14:18 dice que, o sea, Él es tardo, no está diciendo que no tenga ira, está diciendo que Él es tardo para la ira. ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte con moldes y maquinados. Lorena, Pidio, ¿cómo estamos? Así es que, si vamos aquí al libro de Números 14:18, dice Números 14:18, Jehová, tardo para la ira, es decir, demora en entrar en ira. Ya cuando Él entra en ira, porque es por la gran desobediencia que hay a sus mandamientos aquí en la tierra. Entonces, Él es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión,
aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuarta generación. Es decir, si tú eres una persona desobediente a la voluntad de Dios, o cuando estabas en el mundo, tu maldad visitaba a tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dices, oye, pero mis hijos, ¿por qué? Pues porque Dios revela su ira contra toda impiedad, ¿no? Contra toda impiedad. Entonces, sin embargo, vemos cosas. El otro día estaba escuchando el testimonio de un hermano en Cristo, que estábamos compartiendo en fin de año, y dice, a mí mi padrastro me ponía pencas de maguey con espinas y me hincaba sobre ellas, y se me encajaban las espinas y me hincaba y me pegaba, dice, y mi mamá lo permitía, y yo no podía perdonar ni a mi papá, ni a mi padrastro nunca, ni a mi mamá. Y cuando llegué a Cristo pude perdonarles, y ahí se soltó en llanto él al dar su testimonio, que pudo perdonar a su mamá, que permitía que el padrastro le pegara a él cuando era niño, ¿no? Entonces él ya es un hombre mayor ahora y da eso, pero contra esas impiedades se revela la ira de Dios. Entonces, podemos entender que la ira de Dios va contra la impiedad, o sea, cuando el hombre tiene una conciencia donde sabe hacer lo bueno, es decir, el hombre sabe hacer lo bueno. Y mira, vamos aquí al libro de Romanos, ¿sí? Vamos aquí al libro de Romanos y vamos a entender por qué Dios, sí tiene ira, pero es una ira que es porque Él ha hecho todo, ¿sí? Y Él es justo, y Él es bueno, y Él es amor, y después de todas estas cosas la gente no quiere entender, ¿sí? Dice en Romanos 2:1, dice Romanos 2:11, Romanos 2:8, perdón, pero ira y enojo a los que son contendiosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es decir, y dice, Señor, pero ¿cómo van a saber lo que es injusto? ¿Sí? Y dice en el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, ¿sí? Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, ¿sí? Al judío primeramente y también al griego. Fíjate, aquí no está hablando del cristiano, también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿sí? Porque todos los que sin ley han pecado, piensa en esto, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, ¿sí? Pero Señor, yo no conocía la ley hasta que tu Espíritu precioso me reveló la ley. Y aquí me dice, Señor, que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, ¿sí? Eso se refiere ya en especial al pueblo judío, ¿no? Pero y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, y seremos juzgados por la ley, o sea, pero porque Dios está haciendo que obedezcamos toda la ley, pero no es el tema. Dice versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, dices, a ver, Señor, que por la ley ninguno se justifica para contigo, ¿no?
O sea, es evidente que el justo por la fe vivirá. Sí, gloria a Dios, porque a través de creer es a través como Dios nos transforma para hacer esos árboles que damos buen fruto. Y entonces dice aquí, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, a ver, si yo voy al libro de Gálatas, ¿sí? Si yo voy al libro de Gálatas, el libro de Gálatas me dice que ninguno por la ley se va a poder salvar, ¿no? Pero el justo por la fe vivirá. Pero entonces tú a través de, mira, voy a tratar de explicar rápidamente esta parte que es muy reveladora. Vamos aquí a Gálatas 3, mira. Aquí acaba, vamos a leer otra vez Romanos 2, ¿sí? 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, no porque oigas la ley, tú escuches la ley, estás justificado, sino los que hacen la ley son justificados, ¿sí? Y luego, entonces, eres justificado por medio de la ley. Y entonces dice en Gálatas 3, ¿sí? Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces, a ver, por un lado dice aquí en Romanos que será justificado el hacedor de la ley, sino, dice, regresa aquí, Romanos 2:13, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y entonces, y luego aquí en Gálatas dice, es evidente que por la ley ninguno se justifica. No es que se contradiga. Lo que sucede es que el Señor, sabiendo que el hombre no puede obedecer la ley de Dios por mandamiento, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, fue y pagó el precio del pecado por nosotros. Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer, ¿sí?, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne, ¿sí? Así es que dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Que obedeciéramos. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, el Señor condenó al pecado en la carne. El Señor condenó al pecado en la carne. Entonces quiere decir que tú y yo tenemos que condenar al pecado estando en la carne. Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí dice cómo puedes hacer morir tu pecado. Aquí dice, dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne vas a morir, ¿sí? No serás justificado, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Recuerda que eres un solo espíritu con Dios, o sea, tu espíritu es un ser renacido, incorruptible, que se pudo unir a Dios. Ahora tu espíritu puede hablar y cambiar tu alma gracias a lo que le está hablando el Espíritu Santo, ¿sí?, a tu alma, ¿sí?, a tu espíritu, y eres uno con Él. Entonces, quiere decir que tú y yo tenemos que hacer morir el pecado estando en la carne por medio del Espíritu, ¿sí? Porque el Espíritu está dando ya el fruto de amor, de gozo, de paz, y entonces eso sube a tu alma y tú cambias tu manera y te vuelves un árbol de amor, un árbol de buen fruto, llevas fruto en toda buena obra y el fruto permanece, y todo lo que hemos estudiado, ¿no? Entonces, mis hermanos, aquí quiere decir entonces que
tú y yo vamos a ser justificados por la ley, porque vamos a hacer la ley por la transformación que Dios hizo en nosotros. Así como el Señor Jesucristo condenó al pecado estando en la carne, dice aquí, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado estando en la carne. Y entonces tú vas a ser justificado porque vas a condenar al pecado estando en la carne. Por eso dice que seremos juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. O sea, no vas a ser justificado mientras no estés ahí en el cuerpo, porque este cuerpo es el que te hace pecar. Y entonces tú tienes que condenar al pecado. Entonces, regresando a todo este tema que queremos hoy compartir de parte del Señor, nuestro Señor Jesucristo, es, número 1, todo hombre será juzgado por la ley, ¿sí? Porque entonces, ¿cómo seremos justificados? Porque vamos a ser hacedores de la ley. ¿Y cómo vamos a ser hacedores de la ley? Gracias a la transformación que el Señor está haciendo en nosotros. Entonces sí tiene explicación lo que dice Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. Entonces dices, a ver, yo fui justificado por fe, sí. Recuerda, vamos siendo justificados, es decir, a medida que vamos creciendo, Dios nos va justificando más y más, ¿sí? Tu justicia llegó por haber creído en el Señor Jesucristo, y Dios te regaló un espíritu nuevo, fuiste renacido de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que permanece para siempre. Amén. Ahí fuiste justificado. Y después vuelves a ser justificado cuando vas haciendo morir la carne. Cuando la vas haciendo morir, vas siendo justificado, y a través de esas pruebas y esas obras de fe. Recuerda, Abraham fue justificado, número 1, cuando creyó a Dios, dice Romanos 4. ¿Qué pues dice aquí Romanos 4:1? ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí fue justificado, ¿no? Ahí fue justificado Abraham. ¿Y cuándo volvió a ser justificado? Pues Abraham fue vuelto a justificar cuando creyó a Dios que iba a tener a Isaac, ¿no? Cuando Dios, y hemos hecho un estudio, recuerdan como son 3 o 4 veces que menciona que Abraham fue justificado, ¿no? Entonces Abraham fue justificado cuando recibió a su hijo, ¿no? O sea, cuando recibió a su hijo, ahí fue justificado, ¿sí? Dice aquí, en el versículo Romanos 4, cuando está hablando que no se debilitó en la fe, sino que creyó esperanza contra esperanza, ¿sí? Que tampoco dudó por incredulidad, ¿sí? Dice en Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo Abraham de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, o sea, de que Dios le iba a dar a un hijo. Aquí ya estaba plenamente convencido de que era Dios. Recuerda que él no fue justificado cuando Sara le dio a Agar, la sierva, para que tuviera a Ismael, sino que Abraham ya después sabía que Dios era poderoso y que no importaba que él tuviera casi 100 años y tampoco importaba la esterilidad de Sara. Y entonces dice en el 21 que él estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjate en el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Entonces fue justificado cuando creyó, fue justificado cuando le creyó a Dios de tener, de tener un hijo. Y fue justificado, fíjate, ve aquí al libro de Santiago, ¿sí? A ver si puedo entrar al tema de la ira, que era el que estaba yo preparando, ¿sí? Y luego vemos aquí en el libro de Santiago, cuando dice que la fe sin obras está muerta, ¿sí? En Santiago 4, no dice, espérame, no, perdón, Santiago 2 dice, dice Santiago 2:20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice en el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahí fue justificado. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sí? Y entonces dice en el 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo, amigo de Dios. Entonces vemos a Abraham en 3 puntos que está siendo justificado. Una, cuando creyó a Dios y dejó a Ur de los Caldeos y se fue con Sara y su sobrino y se fue a donde Dios le dijo. Ahí fue justificado, ahí creyó. Y después cuando tuvo y ofreció Isaac, ¿sí? Cuando nació Isaac, perdón, cuando le creyó a Dios que le podía dar ese hijo, ahí fue justificado. Y luego cuando Dios lo probó para ver si le creía tanto a Dios que le dijo, a ver, dame a tu hijo para que lo sacrifiques ahí en holocausto. Y ahí fue justificado Dios. Entonces, tú y yo vamos a ser justificados por ser hacedores de la ley. Fuiste justificado cuando le creíste a Dios, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Y vas siendo justificado a medida que tú vas haciendo morir tu pecado y a medida que vas creyéndole a Dios. Cada vez que tú le crees a Dios y Dios, al ver tu obediencia de fe, entonces Dios te justifica, dice, mi hijo es justificado. Y la meta de Dios es que vas a obedecer toda la ley y que por la ley vas a ser justificado, como dice aquí el libro de Romanos, ¿sí? Entonces, aquí en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sino los hacedores de la ley seremos justificados. Entonces tú vas a ser justificado por la ley. Aunque ya fuiste justificado y todos por el justo por la fe vivirá. Es evidente que el justo por la fe vivirá, porque por la fe tú eres transformado por la palabra de Dios. Amén. Tú eres transformado por la palabra de Dios. Y entonces dice en el versículo 14, Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, los gentiles, estamos hablando, tú ya no eres un gentil, tú eres un hijo de Dios, tú eres la iglesia de Dios. Entonces podríamos decir tres tipos de personas que existen en todo el mundo para Dios. Existe su pueblo, que es Israel, aunque de ambos pueblos hizo uno, ¿sí? Pero eso se verá en la dispensación venidera. Entonces está su pueblo, que son los judíos, el cual él prometió que los va a salvar a través de la tribulación y la gran tribulación, como viene en Apocalipsis. Están los gentiles que no son hijos de Dios, son creación de Dios, que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y que Él conoce quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar. Por eso en Apocalipsis dice, es necesario que todo esto acontezca por los escogidos. Y cuando viene la gran tribulación dice, y todo esto será enviado para poder rescatar a los escogidos, o sea, que los lleve a arrepentimiento, ¿no? Entonces están los gentiles, ¿sí? Y el tercer grupo somos los hijos de Dios. Y entonces, hablando aquí de los gentiles, dice, porque Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley
hacen por naturaleza lo que es de la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Es decir, a ver, ¿cómo que por naturaleza? Cada persona sabe lo que es bueno y lo que es malo. Yo cuando veo es que están asaltando en el transporte público, esos muchachos ahí que salen con sus armas y les quitan los celulares a la gente, ellos saben que están haciendo mal. Cuando una persona se emborracha, sabe que está haciendo mal. Cuando una persona le pega a otra persona, sabe que está haciendo mal. Hello Kitty, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí? Tosamera también tiene noticia, ¿qué tal? Entonces, Dios puso una conciencia de reconocer el bien y el mal, ¿sí? Ahora, Dios sabe que no podemos obedecer a Dios porque nos gana la carne, ¿no? Pero el Señor, cada persona que hace el mal sabe que está haciendo mal. Es decir, no hay nada, una persona que está robando no puede decir, es que yo no sabía que robar era malo. Sabe que robar es malo. ¿Sí? Una persona que mata a otra persona sabe que no debe matar. Y no tiene la ley. Y no tiene la ley, ¿sí? Qué gusto saludarlos, Hello Kitty. Y Tosamera, que también salen con el otro, dice. Y entonces dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, o los acusa o los defiende, o los defendiéndolos de sus razonamientos. Entonces dice, en el día en que Dios juzgará, ¿sí?, por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿sí?, al evangelio de Dios, ¿no? Entonces, ahí es otro tema eso de por qué Pablo dice a mi evangelio, ¿no? Está muy interesante también, un día lo vamos a preparar eso de por qué dice mi evangelio. Pero lo que yo te quiero decir, mi hermano, es esto. O sea, Dios puso una conciencia en todo hombre. Entonces, cuando venga la ira de Dios, es porque Dios ya hizo todo lo ha hecho para salvar al hombre. El hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y el hombre, cuando tú le compartes, sabe que le estás hablando de que todo esto es por fe. O sea, todo esto de creer que Jesucristo entra en tu vida es por fe. Creer en Jesucristo es por fe. Entonces, cuando venga la ira de Dios, es por la desobediencia del hombre, que con impiedad, como dice aquí Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, la ira de Dios se revela estando Él en el cielo contra toda ¿qué? Impiedad, o sea, lo contrario a la piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia lo que Dios puso en sus conciencias, ¿sí? Entonces, la ira de Dios es una ira muy justificada, pues, porque Él es bueno y cuando Él entra a ira es porque, mira, la ira viene normalmente porque una persona se enoja porque no lo obedecen o no se hicieron las cosas como Él quería que se hicieran, ¿sí? Entonces, ese es el razonamiento de la ira. O sea, ¿por qué entras tú en ira? Pues porque no te hicieron caso a lo que querías que se hiciera, ¿no? Por eso entras en ira, ¿no? Porque sientes que están siendo injustos contigo. Porque quieres ver las cosas que están mal y en lugar de que la otra persona reaccione, entra en contienda contigo, entonces tú entras en ira, ¿no? Tú entras en ira, pero esa ira que nosotros tenemos es una ira que debemos quitárnoslas. ¿Por qué?
porque ninguno de nosotros es bueno, solo Dios es bueno, solo Dios es justo. Aunque tú vas creciendo, porque los justos heredarán la tierra, y los justos son los que van a alcanzar corona, ¿sí? Entonces, los justos, Carolina Carrillo, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, los que van a, los justos son los que van a heredar la tierra. Entonces, Dios ya te hizo justo, ¿sí? Pero ahora tú vas camino a la santidad, ¿sí? Dios ya te hizo santo, pero vas camino a la santidad. Como dice aquí, mira, Primera de Corintios nos hace ver el que yo les he dicho a ustedes que parece un pleonasmo, pero desde luego no es un pleonasmo, pero dices, a ver, ¿cómo es que soy santo y voy camino a la santidad? O ya llegué o no llegué, ¿no? Pero no es así, mira. No es un pleonasmo, pues dice en Primera de Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados, ¿a los qué? Santificados. Entonces ya estamos, ¿qué? Santificados. ¿En quién estamos santificados? En Cristo Jesús. Llamados, dice ahí, a ser santos. Entonces dices, ¿por qué digo yo de chiste decir, ¿por qué entonces, si ya estamos santificados, por qué estamos llamados a ser santos? Parece pleonasmo, pero no. Es decir, ya fuiste justificado, ya fuiste santificado en tu espíritu y ahora tú tienes que cambiar tu alma para que toda tu vida sea santa, ¿sí? Para que conservemos espíritu, alma y cuerpo irreprensibles hasta la venida del Señor, como dice en Primera de Tesalonicenses, ¿no? Que nos guardemos hasta la venida del Señor, siendo irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Esa es la meta. Estando tú en el cuerpo, tienes que ser irreprensible. Entonces Dios te está llamando a esa santidad. Entonces dentro de esa santidad, Dios te está pidiendo que tú te quites la ira, ¿no? Pero la ira de Dios viene contra toda impiedad. Mira, hay una historia muy que ya la hemos escuchado, pero es bonito volverla a recordar. Como en el momento que Moisés está en la presencia de Dios y le está dando Dios la ley y la está escribiendo en tablas, entonces dice que el pueblo, como veían que no venía Moisés, entonces resulta ser que le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro. Entonces fundieron todo el oro, hicieron un becerro y se pusieron a adorarlo, y entonces quería entrar la ira de Dios contra el pueblo. Mira, vamos aquí a Éxodo 32. Abre tu Biblia ahí en Éxodo 32. Dice aquí, Éxodo 32, dice, Éxodo 32:3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y lo dio en forma como buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses. Y entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Fíjate, Aarón que iba junto con Moisés a que lo soltara Faraón, ¿no? Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová, ¿sí? Y entonces, en el versículo 7, Dios, estando Dios con Moisés, ¿sí? Ahí recibiendo las tablas en una comunión con él, entonces le dice Dios le dice a Moisés, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, qué impresionante, ya no dice mi pueblo, tu pueblo, Moisés, ya Dios estaba molesto contra la impiedad y quería
mandar su ira sobre el pueblo, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, Moisés. Tu pueblo, no mi pueblo. ¿Sí? Pronto se apartó del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y lo han ofrecido, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto, pueblo de dura cerviz. Dice versículo 10, ahora pues, déjame que se encienda mi ira, dice Dios. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Yo soy tan poderoso para este pueblo que yo saqué de Egipto, con mano poderosa, que ahora me está fallando. Deja que entre mi ira, yo los destruyo y vuelvo a ser otro, como lo hizo el Señor cuando destruyó a todos los que habitaban ese planeta, cuando mandó el diluvio, ¿no? Y entonces dice en el versículo, Moisés intervino. Moisés intervino para que no hiciera eso Dios, fíjate. Moisés le dijo, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Es tu pueblo, Señor. Yo sé que estás enojado porque los estás viendo lo que están haciendo. Hasta dijiste que es mi pueblo y no tu pueblo. Dice, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, vuelve. O sea, Moisés intercediendo para que no viniera la ira de Dios, ¿no? Entonces, raerlo sobre la faz de la tierra, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete. Imagínate la oración, imagínate que tú le dijeras a Dios, arrepiéntete. De veras que Moisés es una persona, verás que mis respetos de la comunión que tenía con Dios, que hablaba cara a cara, aunque ya vimos el día de ayer que nunca nadie ha visto a Dios. Es una manera de decir la confianza que tenía con Él. Siempre le hablaba con mucho respeto porque veía la grandeza de Dios, pero a la vez le está diciendo, arrepiéntete de tu ira, Señor, ¿no? Dice, y estaba haciendo en la oración, dice, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Sí? Y le empieza a recordar, acuérdate de Abraham, de Isaac. Entonces, dice en el 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Sí? Y entonces, ya cuando Moisés ya quedó tranquilo, dices, ay, salvé este pueblo. Entonces baja del monte Moisés. Y dice en el versículo 15, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ven la importancia de estas tablas, donde había escrito Moisés lo que le había dicho Dios. Dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas que estaban haciendo por la idolatría que estaba haciendo el pueblo, ardió la ira de Moisés. O sea, él también se molestó. Entonces, Dios y el hombre entran en ira. Por un lado vemos que Moisés intervino para que no viniera la ira de Dios sobre el pueblo. Pero después cuando los ve lo que está haciendo, que fue lo que vio Dios, dijo, ve y desciende porque tu pueblo, ¿sí? Ve lo que está haciendo. Entonces entró en ira Moisés, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Es decir,
que no lo salve nadie a ustedes. O sea, estaba muy molesto. Y bueno, y lo que estamos viendo en este tema, ¿sí? Gracias, Vicky. Lo que estamos viendo en este tema, sí fue muy valiente ver, sí, hablarle así a Dios. Pero lo que estamos viendo en este tema, que tanto Dios como el hombre entran en ira. Pero la ira de Dios es una ira de la cual tiene toda la razón de la ira. Muchas veces tu ira y mi ira no tienen justificación porque tú entras en ira porque no hacen, te sientes que no te están haciendo justicia o no te están obedeciendo y no sabes si tienes la razón o no tienes la razón, ¿sí? Así es que, pero Dios es tardo para la ira, es decir, Él es lleno de misericordia y su misericordia es nueva cada mañana, ¿sí? Y es tardo para la ira. Así dice la palabra de Dios, que Dios es pronto para oír y tardo para la ira, ¿sí? Pero aquí vemos, ¿sí? Lo que Moisés se molestó cuando vio y rompió las tablas que eran tan importantes. Y Dios en su misericordia se las volvió a dar. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas. Fíjate, agarró, lo fundió, lo quemó en el fuego y lo molió hasta que lo redujo a polvo y esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ahora se lo comen, ahora se lo toman, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos que sí estaba tan molesto, rompió las tablas, volvió a fundir la imagen, la hizo polvo, ¿sí? Y la echó en el agua y los hizo beber el agua que tenía el becerro, ¿no? El oro ese que tenía, de la molestia que tenía. Y el tema que estamos viendo, mis hermanos, es que la ira de Dios es totalmente justificada porque es contra toda impiedad, ya que Dios es justo. Es contra toda injusticia y Él es justo, ¿sí? Ahora, tu ira y mi ira, ¿sí? Es una ira que quizás sea justa, quizás no, ¿sí? No podemos evaluar si tu ira es correcta mientras no seamos perfeccionados como Dios es Él, ¿sí? Entonces, ¿cuándo viene la ira de Dios? ¿Cuándo viene la ira de Dios? Eso es otro punto. O sea, la ira de Dios es justificada contra toda injusticia. Pero ¿cuándo viene la ira de Dios? Número uno, primero viene sobre los hijos de Dios. ¿Sí? Ya vino su ira sobre su pueblo y lo tiene castigado por las 70 semanas. O sea, si lo separamos en todo el Antiguo Testamento, ese castigo de los 70 años de castigo y después las 70 semanas que le da de castigo, el pueblo judío sigue castigado. Entonces, nos guste o no nos guste, vino un castigo muy fuerte, como yo les he comentado a mis hermanos, cuando ves lo que todos conocemos. Hay muchas cosas en la historia que han sido contra los judíos y que les ha tocado pagar un castigo muy fuerte. Pero el que recordamos todos nosotros es la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos hombres judíos, mujeres judías, hijos judíos, niños judíos fueron quemados por Hitler en los hornos, ¿sí? Y es su pueblo, y lo va a salvar el Señor, y lo va a salvar, pero está revelado en esas 70 semanas que hemos estudiado, ¿sí? Las 70 semanas que están determinadas para el pueblo de Israel, que le son reveladas a Daniel, ¿sí? Entonces, la ira de Dios viene. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos decir, ya estamos librados de la ira de Dios. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mira, vamos aquí al libro de Colosenses 3, ¿sí? Dice, Colosenses 3:5, hacer morir pues lo terrenal, o sea, todo este cuerpo tiene que morir. O sea,
me refiero al pecado, ¿sí? Si no, no va a poder resucitar, como dice en Primera de Corintios. Necio, lo que siembras no es lo que resucita, sino lo que muere en grano nuevo. No me acuerdo cómo dice el versículo, es lo que va a resucitar. Entonces Dios nos está diciendo en el versículo de Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado, o sea, está hablando, si realmente naciste de nuevo, si resucitaste con Cristo, ya busca las cosas de arriba, busca ser transformado, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las de la tierra son añadidura. Porque ayer decíamos, mira, nuestras oraciones muchas son terrenales y es lógico. Aquí está la tribulación, aquí está tu problema, aquí está la prueba, aquí está las tinieblas, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces vas batallando con demandas, con gente mala, con todo esto, y tus oraciones es para que libren, pero no dejes de orar pensando en las del cielo. No dejes de orar diciéndole a Dios que te dé conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Esas riquezas que Él tiene en gloria, que venga su reino a tu vida para que con estas riquezas de su gloria en ti, Señor, en tu alma, ¿sí? En tu alma tú puedas ser transformado, ¿sí? Para que tú puedas ser transformado. Entonces, Dios empieza diciéndonos en Colosenses, si verdaderamente resucitaste, ¿sí? Si realmente resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba, porque habéis muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios, ya eres del cielo. Así que cuando nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. O sea, te está invitando a la corona. Entonces dice en el versículo 5, haz morir pues lo terrenal en nosotros, lo terrenal en nosotros, no lo de las demás personas, no de lo de tu hermano que ya cambia, que tú cambias, ¿sí? Haz morir lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y los únicos que pueden ser hijos son aquellos que hayan recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que hayan renacido, o sea, que hayan resucitado, que anden en nueva vida, que tengan ahora un espíritu nuevo y el Espíritu de Dios esté en ellos. Esos son los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Y entonces el Señor dice, naciste de nuevo, ya hice todo para que puedas obedecer toda mi ley. Así es que puedes hacer morir todo lo terrenal en ti, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, y si no lo haces, mi ira, dice el Señor, va a venir sobre los hijos de desobediencia. ¿Va a venir sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Mira, en Efesios también nos los dice, Efesios 5:1, dice, pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, tenemos que hacer lo que hace Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nos vino a mostrar el Padre. Dice, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, ¿cuánto tiempo has andado con ustedes? Y me dicen Felipe y todavía me dices, muéstranos al Padre. El que me ve a mí ha visto al Padre. O sea, el Señor Jesucristo nos ha mostrado cómo es el Padre. Entonces podemos ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Andar en amor como también Cristo nos amó. O sea, como Cristo nos amó, tenemos que amarnos nosotros. Fíjate, vuelve a leer 5:2, y andar en amor como también Cristo nos amó, ¿sí? Andar en amor como también Cristo nos amó. Andar en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, lo mismo que está diciendo en Colosenses, ni aun se nombre entre vosotros como conviene
como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, o sea, esta palabra siempre me ha costado trabajo, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario y todos los pecadores que es idólatra tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, lo único que te va a cambiar es la palabra de Dios, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿sobre quién viene la ira de Dios? Número uno, sobre su pueblo, que ya vino su ira y mira, el Señor los tiene castigados hasta la fecha. Ahora, el segundo, los hijos de Dios, porque tienes todas las armas para poder cambiar. Y lo único que tienes es estar permaneciendo en Cristo, que es escuchando su palabra y siempre escuchándola con fe. ¿Sí? Como dicen Hebreos, a ellos no les aprovechó por no haberla escuchado con fe, pero a nosotros, si la escuchamos con hambre de Dios y creyéndola siempre, nos transforma la palabra de Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Así es que la ira de Dios viene sobre los hijos. Y luego viene la ira sobre toda impiedad, y eso viene lo que está sucediendo. Tú te dirás ahorita, ¿qué pasa con este virus? Este virus lo está permitiendo Dios. Él es poderoso para que no estuviera este virus, ¿no? Y estamos orando, Señor, ya quita este virus. Señor, más bien guárdanos de todo mal, porque tú eres soberano y tú sabrás cuándo quitas este virus, ¿no? Y Dios nos está pidiendo obediencia a la autoridad. Yo sé que yo así me impresiono a todo nivel de iglesias, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Sudamérica, pones el enlace y ya todos se están reuniendo como si nada. O sea, es impresionante. Aquí mismo en Valle, ¿no? En la única iglesia que está cerrada es Palabra de Vida. Y en la Ciudad de México yo creo que estamos igual. Yo creo que todos ya abrieron, o sea, todos ya tienen la iglesia abierta, y esa es una desobediencia a la autoridad cuando dicen este virus no se ha ido. Así es que si queremos verdaderamente librar toda esta prueba que Dios está permitiendo, debemos ser obedientes, porque vamos a ir al tribunal de Cristo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, yo estoy orando junto con mi esposa para ver cuándo ya abrimos la iglesia, pero las iglesias ya no les importó nada. Ya vamos a congregarnos, y te empiezan a decir, entonces si no quieres congregarte, entonces no tienes fe, y entonces empiezan a sacarte versículos y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero no es el tema. Lo que yo quiero decirte es que la ira de Dios primero vino sobre el pueblo de Israel. Ese castigo en el cual vamos a estudiar, yo creo que ya la semana que entro en breve, el libro de Amos, el libro de Joel, esos libros que nos traen mucha revelación de cómo viene ese castigo sobre el pueblo por la desobediencia, más que nos sirva a nosotros como saber que debemos nosotros verdaderamente ser obedientes a Dios cuando estamos en mejor condición que su pueblo, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y después va a venir la ira sobre los hijos de desobediencia, como lo menciona aquí. Y después vendrá la ira de Dios sobre la impiedad, sobre todos aquellos hombres que son los gentiles. Va a venir la ira de Dios, como dice en Apocalipsis, una ira totalmente justificada de Dios. Pero Dios te pide a ti, mira, vamos aquí al libro de Santiago 1:19, ¿sí? Dios te pide a ti, abre tu Biblia ahí en Santiago 1:19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo, ¿sí? Tardo para hablar, tardo para airarse, ¿sí? Tardo para qué? Para airarse. Es decir,
estamos viendo que tanto Dios entró en ira como Moisés entró en ira. Entonces, aquí dice que seamos tardos para irarnos. Tanto Dios es tardo para la ira, como nosotros debemos ser tardos para la ira. Debemos ser tardos para airarnos. Como nos dice Efesios, que no le des lugar al diablo enojándote, ¿sí? O sea, no, Dios no lo quiere, pero también sabe que lo tenemos, ¿sí? Y debemos nosotros ir acabando con eso. Mira, aquí en Efesios 4, ¿sí? 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablar la verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice en el 26, airaos, pero no peques. O sea, si te enojas, no peques. Dale 20,000 vueltas a la manzana, pero no peques. O sea, está diciendo Dios, yo sé que te vas a enojar. Habrá cosas que te hagan enojar. ¿Sí? Pero no peques. ¿Sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no dejes que se alargue demasiado tiempo. No le deis lugar al diablo. Porque el diablo, ¿por qué? Pues porque nos dice aquí que la justicia de Dios no obra cuando hay ira. Fíjate, vuelvo a regresar aquí a Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, o sea, no vas a ser justificado. Entonces, entonces Dios sabe que podemos entrar en ira, pero debemos evitarla porque no obra la justicia de Dios. La justicia sí, la justicia de Él sí, porque Él es bueno. Él es bueno. Entonces, debemos, si te aireas, o sea, si te enojas, no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, no lo dejes pasar demasiado tiempo. ¿Sí? Aunque a veces hay que verdaderamente estar en paz y ya olvidar el tema y lo que quieras. Pero lo que te quiero decir es que Dios entra en ira como el hombre entra en ira. Ahí vemos a Dios en ira por el pueblo y vemos a Moisés en ira por el pueblo. Tú puedes llegar a entrar en ira y la ira pues, es carne, ¿no? Para nosotros es carne, en Dios no es carne. Es por la justicia de Dios. Para que no nos confundamos, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, iras, contiendas, ¿no? Pero esa ira de nosotros viene de la carne, ¿eh? Y la ira de Dios es contra toda impiedad. Esa viene contra toda impiedad. Ahora, el Señor reconoce que te puedes llegar a enojar por lo que tú sientes injusto. A lo mejor no es injusto, pero para ti en ese momento es injusto. O a lo mejor es justo. A lo mejor es justo. Entonces, lo que tú y yo tenemos que hacer es no dejar pasar mucho tiempo, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Sí? Así es que el Señor dice, no le des lugar al diablo, porque ahí no está obrando la justicia de Dios, entonces quedas desamparado por Dios, ¿no? Si tú permites que darle lugar al diablo, entonces el diablo gana ventaja sobre tu vida. Entonces sí conviene mucho no estar enojados mucho tiempo. Amén, mis hermanos. Pues creo que sí pude entrar al tema, aunque nos llevó por muchos lados ahorita el Señor, gracias a su misericordia y su amor, de mostrarnos muchos versículos. Así es que, mis hermanos, pues Dios me los bendice mucho. Vamos a orar para terminar esta plática, porque ya nos dio las 9:15. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, ayúdanos, Señor, a siempre buscar tu rostro, Señor, a gobernar esta carne, Padre, en el nombre de Jesús, hacer morir la carne, Señor, hacerla morir, Señor, hacer morir todo lo terrenal en nosotros, Señor.
Tu palabra dice, Señor, que quien ama al mundo se vuelve enemigo de Dios, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder caminar en tu perfecta voluntad, porque todo lo podemos, Señor. Podemos vencerlo por la obra que tú estás haciendo en nosotros, gracias a tu precioso Espíritu en nosotros. Por eso toda tu palabra nosotros la escuchamos con fe para que nos aproveche en todo, Señor, y nos transforme. Mi Dios, yo te ruego por toda tu iglesia, palabra de vida, Señor, que nos sigas justificando, Señor, hasta que lleguemos a ese llamamiento santo que tenemos, Señor. No es que lo hayamos alcanzado, pero olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos a la meta, al supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Señor, yo te ruego que toda tu iglesia llegue a ese supremo llamamiento. Toda esta iglesia de palabra de vida, Señor, lleguemos a ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios me los bendice mucho. ¿Qué tal, Juanito Gálvez? ¿Cómo estás? Así es que gusto en haber estado con ustedes. Mañana tenemos palabra, tenemos servicio, tenemos alabanza. ¿Sí? Gracias. Gracias a Dios, que Dios nos siga dando sabiduría y entendimiento de todos sus misterios para seguir siendo llenos de su palabra, porque todo esto Dios lo preparó, toda esta sabiduría Dios la preparó para nuestra gloria. Aleluya, qué bendición. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bendiciones, mis hermanos, ya es tarde. Bye, mis hermanos, buenas noches y que merienden muy rico todos. Saludos a todos, bye, los amamos. Bye.